Muy buenos días y muy bienvenidos a quienes nos acompañan en este nuevo webinar de Athena En esta ocasión para hablar de un tema muy contingente que tiene que ver con la ciberseguridad que ha sido vulnerada en el caso de Chile a través del hackeo de los correos del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el EMCO. Para hablar de este tema, hemos querido invitar a Carlos Solar. Él es un investigador senior del Royal United Service Institute, RUSI, el prestigioso centro de estudio de la defensa que está en Londres y con el cual la CINELAB tiene una estrecha relación. Carlos Solar tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad de York, un magíster en ciencia política de la Universidad Católica de Chile y también es periodista de la Universidad Católica de Chile, por lo cual ustedes inferirán que es chileno. Así que, y tengo el gusto de haber trabajado con él y conocerlo hace bastante tiempo. Y por esas cosas de la vida, Carlos Solar está publicando ahora en diciembre un libro sobre la ciberseguridad en América Latina. Así que más oportuno yo creo que no podría hacer esta conversación. El libro estará en inglés, editado por Sunny Press, pero van a poder comprar en físico y por supuesto a través de dispositivos como Kindle o otros. Y esperamos más adelante contar, ojalá, con una traducción, porque creo que el momento no podría ser más propicio. Así que, Carlos, muy bienvenido, un gusto estar contigo. Y quisiera partir, bueno, aparte saludándote, bueno, preguntando un poco los hallazgos de tu libro. ¿Por qué la inquietud de hablar de ciberseguridad en América Latina? Un tema que la verdad sabemos que es muy importante. La pandemia incluso, como sabemos, como consultoras como McKinsey han dicho que aceleraron la digitalización de la vida cotidiana del mundo 5 años rápidamente y todos somos muy conscientes que dependemos de nuestros teléfonos, computadores o incluso para hacer esta conferencia, porque tú estás en Londres. Somos sumamente dependientes para transacciones, pero claro, en América Latina, entre la recesión, narcotráfico y otra amenaza de seguridad un poco más genética o más física, a veces quizás la seguridad, ciberseguridad la dejamos un poco de lado. Entonces, cuéntanos un poco por qué surge este libro y un poco tu hallazgo. Hola Juan Pablo, gracias por invitarme. Bueno, este libro partió como un proyecto postdoctoral que llevé a cabo en Oxford, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Esto fue ya hace casi 5 años atrás en que partí con una pregunta de investigación muy básica, que era en el contexto de, como dices tú, ¿por qué hay tan poca investigación o se ha escrito tan poco sobre ciberseguridad en Latinoamérica? Primero me gustaría hacer el caso de que la ciberseguridad que nos estamos refiriendo es un poco la que le afecta a las relaciones internacionales y a la defensa de los países. Es lo que más cercano se podría decir a la ciberdefensa. Cuando partí estando en Oxford y con otros colegas que ya hacían ciberseguridad hace mucho tiempo atrás, especialmente investigadores estadounidenses y británicos, me di cuenta que había poco y nada escrito de la región. Lo que había eran indicadores en que la gente se estaba conectando más al Internet, de que el 5G iba a llegar a Latinoamérica, de nuevos proveedores de tecnología, etc. Pero bastaba con empezar a investigar un poco qué estaba pasando en los gobiernos para darnos cuenta de que había una agenda de ciberseguridad, solo que esta no se había comparado con las investigaciones de los países anglo. Te podría decir que Brasil ya tenía una estructura de ciberseguridad, un cibercomando en su estrategia de defensa del 2008, ya venía la palabra ciberdefensa. Entonces, habían países, entre ellos Chile y Argentina también, en que la ciberdefensa estaba tomando vuelo, pero también a producto de las alianzas que se estaban ejerciendo entre ejércitos y entre las Fuerzas Armadas, la military-to-military diplomacy. Entonces, era cosa de armar un proyecto un poco más grande, ponerse a escribir, a investigar y a viajar, para darse cuenta de que sí estaban ocurriendo cosas en terreno y que las autoridades ya estaban tomando decisiones para aumentar los presupuestos y generar una institución respecto a la ciberseguridad, a la gobernanza de la ciberseguridad. Y esa es otra palabra que también me gustaría darle un significado.
El libro se llama Cyber Security Governance porque yo estaba particularmente interesado en explicar cómo se gobernaba para la ciberseguridad. Pero no solamente tomar en parte la palabra de los gobiernos, sino que también investigar qué pasaba en el sector público y privado, porque al final son los privados quienes lideran la carrera en cuanto a generar tecnología, que luego los gobiernos las ocupan para generar sus propias estructuras de seguridad a distintas infraestructuras críticas. Entonces, si tomamos en cuenta esos dos conceptos, son dos conceptos bien potentes que se definen de distintas maneras. Por ende, el libro tiene un ángulo, y ese ángulo era también preguntar qué pasaba con la militarización de la gobernanza de la ciberseguridad. A eso me refiero en que en los años 2000 en adelante, 2010 en adelante, particularmente en Estados Unidos, en Australia y quienes conforman los Five Eyes de la inteligencia anglo, deciden entregarle a sus cibercomandos una nueva plataforma para dirigir política pública. Eso quiere decir que el presidente Obama tiene un ciberencargado de seguridad que se sienta dentro del National Security Council en la Casa Blanca. Luego viene el presidente Trump, quien saca esa figura, pero lo que hace es entregarle al cibercomando la figura de comando. Por ende, Estados Unidos ahora tiene 6 comandos, incluido uno de ellos dedicado especialmente a la ciberseguridad. En el UK pasa lo mismo, el GCHQ toma un rol importantísimo en cuanto a la ciberseguridad. Ellos trabajan mano en mano con los dos sistemas de inteligencia, el MI5 y el MI6. Entonces vemos que los presidentes tienen un trato directo con autoridades militares respecto a la ciberseguridad. Eso me hace de nuevo mirar qué estaba pasando en Latinoamérica, y obviamente, como les contaba, el caso de Brasil es muy particular, pero también hubieron viajes importantes de delegaciones estadounidenses y de otros países anglo a las capitales latinoamericanas. Por ejemplo, el primer viaje que tiene el ministro de Defensa, el ex general que estaba a cargo del Pentágono, el primer ministro de Defensa de Donald Trump, la agenda que trae a Santiago, a Buenos Aires, a Bogotá y a Ciudad de México es la agenda de ciberseguridad. Y lo que él logra firmar es memorándums de colaboración en ciberseguridad, ya sea desde centros de educación para políticas públicas, hasta intercambio de tecnologías y cómo crear una institucionalidad de la ciberseguridad. Entonces, poco a poco esta agenda va tomando mucho vuelo y los países van armando sus distintas subagendas que están relacionadas con la seguridad nacional, incluyendo un componente de la ciberseguridad. Y con esto termino para que me hagas otra pregunta. Hay un interés también de parte de la Organización de Estados Americanos en entregar herramientas a los gobiernos latinoamericanos respecto a la ciberseguridad. El rol que tiene la OEA es muy particular porque ellos crean también un ciberobservatorio, un observatorio para la ciberseguridad, en que funcionó de la siguiente manera. Ellos enviaron un cuestionario a los países latinoamericanos, quienes que tenían que firmar en distintos indicadores, qué tan ciberseguros estaban en cuanto a qué tan desarrollada estaba su legislación, alianzas público-privadas con el sector tecnológico, si es que tenían una estrategia publicada o no, si es que esa estrategia era liderada por alguna autoridad de política pública, etc. Y a partir de eso se crea la primera radiografía, que sale por allá por el 2017-18, sobre el estado del arte en la ciberseguridad latinoamericana. Ya este ciberobservatorio va en su segunda tanda, en que muestran que los países han ido avanzando respecto a estos distintos indicadores, pero claramente esa primera radiografía te dice una cosa, y yo jugué con esos datos para un capítulo del libro, en que claramente quienes han desarrollado estrategias en la ciberdefensa han logrado también que sus congresos aumenten la legislación respecto a la ciberseguridad. Entonces vemos que las instituciones van mano a mano con la legislación, que es muy importante. Hay países que han legislado, pero hay países que no han construido institución para la ciberseguridad. Entonces tenemos leyes que son reactivas a cuando ocurre un incidente, pero no tenemos actores que realmente estén preocupados o equipos de respuesta rápida a algún incidente en que puedan darle una generación de política pública proactiva respecto a la ciberseguridad.
Bueno, me surgen muchas preguntas, la verdad, de lo que tú has puesto. Me parece interesantísimo. Y, a ver, una primera pregunta. Tú hablaste del estado del arte, mencionaste Brasil. ¿Cómo estamos comparativamente en la región? O sea, evidentemente que estamos más atrás que obviamente los países anglo, que varios países asiáticos, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos dentro de América Latina? ¿Quién es el que tiene más capacidad en esta materia o quién está más desarrollado en términos de legislación o institucionalidad, como tú bien mencionas? Porque hoy día en la mañana, por ejemplo, nos enteramos que en México la Secretaría de Defensa Nacional, que es como el Ministerio de Defensa en Chile, fue hackeado, ¿cierto?, por el mismo grupo que hackeó el EMCO en Chile. Entonces uno ve ahí dos países que sufren una intrusión, una vulneración de básicamente su sistema, en este caso correo, que es menos, quizás menos grave, pero es preocupante igual. Entonces, ¿cómo estamos en la región? ¿Hay un país que lidere esto? ¿Un país de donde se puede aprender? ¿Cuán atrás está Chile o cuán adelante está Chile? ¿Tienes alguna percepción? Sí, también hay que darle un ángulo a la pregunta. Hay muchos factores que van de la mano, por ende es difícil explicar qué país está más adelante que otro. Sin duda me atrevería a decir que si juntamos todas esas variables, el país que está a la punta es Brasil, sin duda, en estrategia, en institucionalidad, en liderazgo político, en liderazgo militar. Y en liderazgo de la sociedad civil, ¿no? Hay que acordarse que la ciberseguridad pasa por qué tan avanzada está la sociedad civil respecto a regulación de Internet, eh, leyes que protejan los datos y leyes que protejan a quienes están recopilando datos constantemente de la ciudadanía. Pero déjame seguir con un poco en orden de estos países. El libro trae 6 casos de estudio que son Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México y Venezuela. Seleccioné estos 6 países porque, a pesar de que no, son democracias bastante distintas, si podemos llamarlo, todos ellos han demostrado cierto interés en avanzar la estrategia de ciberseguridad. También ellos han demostrado interés en tener una mayor institucionalidad respecto a la gobernanza de la defensa. Entonces, si podemos empezar a comparar estos países, claramente Brasil, Chile y Argentina tienen un ranking un poco mayor que los otros dos, producto de que en México, si bien se ha avanzado respecto a la legislación, es muy poco lo que se ha avanzado respecto a la institucionalidad. Y al final, si no tienes a alguien que pueda poner a cabo en marcha las políticas públicas para la ciberseguridad, es muy difícil que tu país realmente avance respecto a tener una defensa sólida respecto a la ciberseguridad. Ahora, porque me interesa también ver el rol de los militares, es porque la conversación se torna muy militar una vez que empezamos a hablar de Estados Unidos y China. Cuando empiezas a hablar de esos dos países, hay una combinación de efectos económicos y tecnológicos que afectan la ciberseguridad y la ciberdefensa. China, por una parte, quiere entrar a la región y asentarse como un proveedor de tecnología, especialmente la tecnología 5G. Y Estados Unidos, por la otra parte, está muy preocupado de la seguridad nacional de Latinoamérica, y es una forma de dar hard power vía soft power, porque Estados Unidos mayormente patrulla la región gracias a lo que hace el Southcom desde Florida. Cuando empezamos a ver todas esas cosas, tengo 2 capítulos que son sobre alianzas sobre ciberseguridad y amenazas estratégicas. Y me gustaría hablar de esos dos. Primero, de las amenazas estratégicas. Las amenazas estratégicas de estos 6 países también influyen cómo ellos han reaccionado a una nueva agenda, que es la agenda de la ciberseguridad. Y en eso me di cuenta de que los países que están más ocupados con otro tipo de problemas de seguridad destinan menos recursos a construir su ciberseguridad. Por ende, por eso menciono que México está más abajo que los otros 3 países, porque estos países han logrado capturar un nicho en que pueden balancear los recursos que le dan a otras áreas de la defensa. Por ende, Chile puede tener un aspecto marítimo, puede tener un aspecto de las fronteras, pero como estas dos variables no les quitan mayores recursos, tienen lo necesario para crear una nueva agenda. México, por su parte, claramente ha militarizado la estrategia contra el narco, por ende sus militares están realmente muy ocupados en ese tipo de frente, que es el hotspot que tiene México.
Entonces, cuando tú tienes un gobierno que designa demasiados recursos a una agenda de seguridad, la conversación se vuelve a tornar monótona. Y no tienes espacio, ni autoridad, ni confianza política para que surja una autoridad de ciberseguridad que pueda asentarse y que pueda generar un network. Esa es otra palabra que ocupo bastante en el libro, porque el aspecto teórico que le doy es la gobernanza en red. Es mi apreciación de que la defensa y la seguridad pública de estos países se torna activamente en redes, y para eso me refiero que no hay una figura central que sea quien dirige la política pública, sino que es una conversación respecto a una red en que se sientan otros actores que también tienen injerencia en cómo se desarrolla esta política pública. Me gustaría hablar del caso de ejemplo, del lavado de dinero en Chile, que es otra investigación que llevé a cabo un poco antes, en el 2018. El lavado de dinero en Chile, por ejemplo, en esto hago un paréntesis, era totalmente extranjero a quienes tenían que reportar sus movimientos de dinero, los bancos, las casas de cambio, el sistema financiero, etc. Hasta que Estados Unidos pega un telefonazo a los gobiernos latinoamericanos después del 11 de septiembre del 2001, y les dice: el terrorismo se está financiando por lavado de dinero que se desarrolla en todo el mundo, especialmente en algunos países latinoamericanos. Ustedes necesitan tener una unidad de análisis financiero. En esa figura se fue el new kid on the block, porque las policías tenían algo de inteligencia sobre el lavado de dinero, la fiscalía tenía otro poco, y recordemos que a principios de los 2000 en Chile se estaba dando la nueva reforma al sistema público. Entonces lo que hace la UAF es encontrarse con grandes actores como el Ministerio de Interior, ¿no?, que lidera esta agenda junto con Hacienda, quienes están fiscalizando algunos entes emisores. Entonces lo que pasa es que si un gobierno no le da suficiente espalda a una nueva institución para que se conjugue una nueva red, esta no va a funcionar. La UAF, de mis entrevistas con exdirectores y quienes trabajaron en posiciones senior en la UAF, me explicaron cómo ellos se demoraron hasta 4 años en literalmente posicionarse dentro de una red y junto a la fiscalía darle un nuevo concepto al lavado de dinero. Y ya vemos que la UAF ha logrado liderar el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Estratégica contra el Lavado de Dinero en Latinoamérica, se ha posicionado dentro de este mismo grupo a nivel mundial, y la UAF prácticamente corre sola. Ya todos los bancos tienen conocimiento de qué significa reportar su lavado de dinero, operaciones que llaman la atención, etc. Entonces esto mismo se replica para la ciberseguridad. OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos dieron dinero y supervisaron las nuevas estrategias de ciberseguridad como la que se armó en Chile entre 2017 y que tendría que haber terminado este año, el 2022. Ellos trajeron el framework, ellos trajeron cómo se hizo en otros países, y lo que hizo el gobierno chileno fue decir: bienvenida a la estrategia, nosotros ya actuamos en red, ya tenemos una gobernanza en red para otros problemas. El presidente Piñera hizo una gobernanza en red para su estrategia de lavado de dinero, hizo una gobernanza en red para su estrategia para la trata de personas cuando termina su primer gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chilenos? Los gobiernos latinoamericanos hacen lo que se llama una mesa intersectorial. Esta es una palabra muy común para muchos problemas, no solo para la ciberseguridad. Entonces es muy fácil replicar estas agendas y que todos los gobiernos se vayan sumando a que se necesita crear un network de ciberseguridad, que es como lo tienen todo el resto de los países más avanzados, anglo y no anglo, y que sí o sí da resultados. El libro explica claramente cómo se han ido construyendo estas redes dentro de estos 6 casos, y obviamente también finalizo con el caso de Venezuela, que es un caso de una democracia autoritaria, en que también los militares, por ser casi los únicos tomadores de decisión pública que quedan en el gobierno venezolano, ellos también incluso adhieren a esta gobernanza de ciberseguridad en red. Tú mencionaste un tema de institucionalidad de estas mesas intersectoriales. Aquí en Chile se han creado unos cargos un poco ad hoc de SAR de la ciberseguridad, ¿cierto? Justamente a propósito de intrusiones, a veces a bancos, quizá la banca está muy adelantada también en el tema de ciberseguridad acá en Chile por lo mismo,
por haber sido afectada a través de robo. Y, y de hecho, hay gente de la banca, justamente muchos de los áreas de seguridad han venido del sector de telecomunicaciones, de la banca, para hacerse cargo de eso por su experiencia y know-how. Pero también mi pregunta tiene que ver con quién debería tener a cargo la ciberseguridad del país, en el sentido que debería crearse, tú mencionaste hasta un cibercomando, pero eso más en el plano militar, debería crearse una agencia única a cargo, quizás con un rol coordinador, porque hoy día, ¿cuál es el problema? Y a veces me ha pasado, me han preguntado de embajadas, de distintas embajadas que han ofrecido ayuda, me dicen en esto, porque son de países más avanzados, me dicen, el problema es que hay muy buena voluntad, pero yo no sé con qué dialogar, porque a veces me dicen, no, si nosotros, Ministerio de Defensa, llevamos esto, y después Interior me dice, no, yo llevo esto. Entre medio aparece el Ministerio de Ciencia y la Cancillería. Entonces, está bien, hay buena voluntad, todos quieren cooperar, pero al final, ¿qué tipo de estructura te parece más lógica para un país que conoces bien como Chile? ¿Y quién debería estar más bien bajo Interior, con dependencia directa de la presidencia? Todo esto, obviamente hay un proyecto de ley que está en el Congreso para crear una agencia nacional de ciberseguridad. Está un poco estancado, parece que ahora, a raíz de lo que pasó, va a moverse más rápido, pero se quieren hacer ahí algunas modificaciones. ¿Qué te parece a ti como una estructura eficiente, en cierta medida? Sí, claro, es el problema que han tenido todos los países. Esta agenda, la figura de los SAR, la crearon, bueno, no la crearon, pero la usaron mucho los ingleses aquí en Londres para distintos temas de política pública, uno de ellos la obesidad. Había toda una discusión sobre quién tenía que hacerse cargo de alimentos, etcétera, y crearon el SAR de la obesidad. Duró muy poco porque la gente hizo broma con él, etcétera. Pero tú tienes razón, una forma rápida de darle una figura política y un tipo de peso coordinador es crear el SAR, que es lo que, siendo honestos, hizo Sebastián Piñera en su gobierno, y creando una persona que tenía experiencia en telecomunicaciones, que hace sentido, es la misma agenda que hace sentido cuando queremos darle a los militares la ciberseguridad por su tradición de telecomunicaciones, de ingeniería, de comunicaciones críticas, de protección de la soberanía, de alianzas militares con otros países, etc. La pregunta es difícil porque todos países funcionan distintos. Incluso hay otros ministerios en Chile que llevan la coordinación de políticas interministeriales. Entonces también podríamos preguntarse por qué no está ahí un encargado de ciberseguridad, siendo que esta es una política transversal que va desde vivienda y urbanismo por la atención de canales 5G, hasta el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa per se es hermético, es jerárquico y tiene otros clientes que no son las Fuerzas Armadas. Entonces lo que han hecho otros gobiernos son dos cosas. Una es crear un cibercomando que sea cívico-militar, pero por ejemplo el cibercomando de Estados Unidos es siempre liderado por un militar, quien tiene el oído del ministro de Defensa y tiene el oído del presidente. Entonces reporta directo al presidente. Organismos como el inglés, que tiene el GCHQ, que es solo un ámbito de la ciberseguridad, es liderado por civiles, y el GCHQ también es liderado por civiles. Rara vez el GCHQ ha tenido una persona que haya pasado por las Fuerzas Armadas quien haya liderado esta agenda. Entonces se le da un ámbito distinto a la ciberseguridad, se le trata de dar un ámbito civil, pero siempre manteniendo en cuenta que esta es una estrategia crítica para la soberanía del país. Entonces lo que se suele hacer es que hay otro concepto teórico que se llama meta-governance, que es cuando tienes solo un actor que está por sobre esta red que es medianamente horizontal. Entonces los actores por debajo, quienes pueden ser varios ministros o delegaciones de ministerios, pueden hablar de ciberseguridad, pero siempre reportando a esta otra agencia, quien es que lleva a cabo la decisión de toma de políticas públicas. Ahora, traje a colación el ejemplo de la UAF, porque la UAF sigue siendo una estructura pequeña, pero que tiene que ver con una de las consecuencias del narcotráfico y de los mercados negros que existen en Chile, que es la más patente, que es el lavado de dinero. Si tú conversas con los mexicanos, ¿qué es lo que más a ellos les importa? Les importa la violencia que tenían, las desapariciones, pero también el alto impacto en foreign direct investment, en que la gente no tiene cómo
trabajar, que ha generado que la migración laboral hacia otros países o otras ciudades, desde lo rural a lo urbano, etc. Entonces la UAF ha logrado posicionarse, pero sigue siendo una estructura pequeña, sigue siendo mucho más pequeño que en comparación al poder político que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces hay que entender que sea lo que haga Chile respecto a los próximos 5 años, va a ser una estructura que va a tener que pasar por los ires y venires de posicionarse dentro de actores de peso, que son el Ministerio del Interior, que son qué va a pasar con la Agencia Nacional de Inteligencia, si es que ellos van a tener un rol de presupuesto y de recursos humanos mayor en la ciberseguridad, y por supuesto en la agencia de defensa. Hay que recordar que cada una de las armas tiene sus propios niveles de ciberseguridad, tiene sus propios CSIRT, que son los equipos de respuesta rápida. Entonces, hay muchos actores que van a necesitar ser puestos juntos, que van a necesitar sentarse una vez al mes para compartir inteligencia, y que de eso va a tener que haber una estructura política, quien sea quien va a reportar tanto a la ciudadanía, porque tiene que ser una estrategia transparente, y quien va a tener que reportar en sesiones privadas al Congreso, y por supuesto ser la mano derecha de cualquier programa presidencial respecto a qué es lo que pasa en la moneda. En términos de amenazas, un poco para ir más a la contingencia ya de lo que ha ocurrido en Chile, el grupo que se adjudica, ¿cierto?, la filtración de los correos del EMCO, un grupo que se autodenomina guacamayas, como un pájaro común en las selvas tropicales, es el mismo que por lo demás reivindica este hackeo en México, que se acaba de informar hoy, o ayer en la noche. ¿Puedes contarnos un poco cómo actúan estos grupos? ¿Cuáles son sus agendas? Un poco cuál es el impacto que buscan causar, porque, claro, uno podría decir, ok, puede que te básicamente revelen información que tú no quieres que se sepa, pero a la vez te obligan a mejorar, ¿no? O sea, tienen como un doble efecto, porque en el fondo, al saber que hubo una intrusión o una penetración a tu sistema, obviamente es una señal de alerta, tienes que reaccionar, lo ideal es anticiparse, pero tienes que reaccionar, y obviamente los niveles de seguridad que van a haber en los próximos meses van a ser mayores que los precedentes. Y quizás las conductas, las personas encargadas de manejar información, va a ser mucho más cautelosa, más precavida. ¿Podrías un poco poner en dimensión, bueno, este grupo y un poco cuáles son los impactos que tú ves que está causando, más allá de lo específico, los contenidos que puede haber en el caso del ENFO? Sí, a los países como el Reino Unido y Estados Unidos le preocupan dos tipos de hackers. Uno, que son los hackers que están patrocinados por instituciones estatales, que medianamente provienen de China y de Rusia. Y otros son los hackers que tienen una agenda internacional, y como el grupo Guacamaya, que era bastante desconocido hasta que hace esta liberación de cuántos, Terabytes. de 10 terabytes en 6 países distintos. Hay que recordar que esta es la misma operación que le pasó a Chile, solo que México y la prensa mexicana la está regurgitando recién ahora, casi un mes después de que esto se diera a conocer. Los sitios en inglés que guardan trazo de todo lo que pasa con la ciberseguridad ya habían publicado esto hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que aquí hay una metáfora que es bastante común a todas estas agencias que no tienen un enemigo en particular, como sí lo podría tener un gran país de Asia, ¿no? Ellos lanzan un ataque que es indiscriminado, que no tiene un solo... a esta gente no le interesaba el ENCO, no le interesaba el general, no le interesaba la ministra, ni las relaciones cívico-militares de Chile. Ellos lanzan este ataque hace mucho tiempo atrás, con distintas formas de acceder a un computador de redes que deberían haber estado con mayor formato de ciberseguridad, y logran acceder a esa información. Una es que pueden quedarse en tu computador por mucho tiempo, excavando, y cada vez que tú mandas un mail, ellos lo tienen en su servidor, que esa es la forma más común de que operan estos hackers, porque ellos no quieren
que tú los veas. Entonces se quedan metidos en tu computador, extraen el máximo de información hasta que alguien dice, oye, parece que estamos con un virus o un malware o un doxing attack, lo que sea, y el computador se limpia y ellos desaparecen, pero ya han accedido a toda tu información. Entonces yo investigué estos ataques. Obviamente el libro terminé de escribirlo casi ya 9 meses y hubiera sido genial haber logrado analizar esto en mayor profundidad y dejarlo en esas páginas. Es que Latinoamérica siempre se ha visto expuesto a este tipo de ataques. El mundo de las democracias industrializadas está constantemente recibiendo ataques o aún más potentes. El gobierno del UK es bastante transparente en decir eso. El 70% de los grandes negocios, de las grandes empresas, han sido atacadas al menos una vez al año. Las mismas cifras con que abrimos el webinar, ¿no? El gobierno del UK recibe 188 ataques de alto nivel cada 3 meses. Entonces, era de esperar que en Chile en algún momento se iba a producir un ataque de esta magnitud. Ahora, el ataque, si volvemos a la magnitud del ataque, fue bastante simple. Se liberaron cientos de miles de correos, pero llamo a cada uno de los presentes en el webinar a ver cuántos correos solo su inbox tiene. 10.000, 20.000 correos. Entonces suma un par de cuentas y ya tienes cientos de miles o si no millones de correos. Lo que genera este ataque es que genera una repercusión política. Y ahí es donde el grupo Guacamaya puede decir que fueron exitosos, porque genera la caída de un general, genera no un quiebre, pero un lomo de toro en las relaciones cívico-militares entre las autoridades y civiles y militares, producto de algunos emails que se tocan temas poco candentes, temas de memoria histórica, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, es parecido a lo que conversábamos sobre Wikileaks. En Wikileaks, la gran repercusión política del ataque de Wikileaks es que por cierto momento las relaciones de Latinoamérica hacia los países que estaban interviniendo los teléfonos de los presidentes, leyendo correos, etcétera, se enfrían. Se enfrían por 6 meses, por un año, hasta que cambia el presidente y vuelven las alianzas y volvemos a ser amigos y volvemos a construir juntos en ciberseguridad. Entonces, este grupo Guacamaya no tiene nada en particular, no es más peligroso que los cientos de grupos ATP, que son los grupos chinos o los grupos de Rusia que están operando en todo el mundo y que están buscando o información o buscando cómo acceder a dinero, y eso es vender miles de cuentas o vender miles de mails a gente que podría interesarse en qué es lo que se puede leer. Ahora Latinoamérica está pasando por la paz latinoamericana, en que estos secretos son más o menos vox populi, ¿no? La inteligencia argentina, estoy seguro que sabe cosas un poco secretas de la defensa chilena, los chilenos sabemos qué es lo que pasa en Perú y en Argentina, y los colombianos saben lo que pasa en Venezuela, etc. Entonces, en cuanto a la información que se revela, es un poco menor como para poner en jaque la relación de un país con otra. No así lo que buscan hacer los hackers en países como los europeos, ahora en el conflicto con Ucrania, etc. En que sí se busca derrocar un gobierno, sí se busca apagar una central eléctrica, sí se busca dejar sin internet a una población. Recordemos que Ucrania se quedó sin internet muy temprano, muy tarde el año pasado, en diciembre ya no tenían internet los ucranianos, 3 meses antes de la invasión. Entonces, lo que trato de hacer en el libro es entender qué es lo que pasa en Europa y cómo podemos aterrizarlo a Latinoamérica. Yo tengo muchas preguntas, por supuesto, pero también quiero dar paso a preguntas de la audiencia. Sebastián Fernández nos pregunta, te pregunta específicamente, ¿creen que en Chile existe una real voluntad política de fortalecer los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, ya que aún existen los traumas de la dictadura? Sí, claro que hay voluntad política, pero la voluntad política también se mide del 1 al 10, y si tú me preguntas cuánta voluntad política hay, yo te puedo decir que hay 4 o 5, por ende todavía se puede mejorar esa voluntad política. Los servicios de inteligencia y de ciberseguridad son dos distintos, claramente, es lo que estoy tratando de exponer. La ciberseguridad, la ciberdefensa, hay que entenderla como dentro de una institución
Claramente que la Agencia Nacional de Inteligencia debería tener un componente fuerte en ciberseguridad, porque mientras más pacíficos son nuestros países, mientras menos cinética es el conflicto que tenemos entre países limítrofes, etcétera, más importa lo que vaya a pasar en el mundo digital. Estamos en una época de la desinformación. Entonces, toda la inteligencia de cualquier país tiene que estar altamente anexada a la ciberseguridad. Hay otra pregunta. Sí, Diego Ramírez dice, en Chile el CSIRT depende del Ministerio del Interior. ¿Sería positivo desarrollar una arquitectura de seguridad nacional que permita, comillas, elevar el nivel de ciberseguridad más allá de interior y defensa hacia una dimensión más amplia? Bueno, yo creo que en cierta medida respondiste eso antes. Sí, lo que se podría decir ahí es que en Chile tenemos solo un CSIRT. En cambio, en otros países tienen por rama. Entonces, la defensa tiene uno, interior tiene otro, y así. Y no se ha dicho, no se ha hecho un ejercicio cuál que es mejor, si tener uno o si tener varios. Perfecto. Gonzalo Andrés Álvarez, saludo y pregunta, ¿cuáles son los métodos de persecución que se utilizan para estos organismos? Entiendo que los grupos, teniendo en cuenta que comillas no existen. O sea, aquí ¿cómo se puede perseguir a los famosos guacamayas? Sí, perfecto. Una buena pregunta. Es una buena pregunta, es porque quienes han sido más exitosos en persecución ha sido Estados Unidos, claramente, pero porque ellos persiguen a agentes diplomáticos y otros agentes, particularmente de China y de Rusia, quienes les pueden poner nombre, y que básicamente ellos, por su inteligencia en esos países, sabes quiénes pueden estar detrás de estos grupos. Ahora, Guacamaya fue muy inteligente y con muchos recursos humanos respecto de sus hackers en intervenir todos estos 6 países y liberar todos esos terabytes. Pero también créeme que hay demasiados hackers blancos que pueden dar, white hackers, que pueden dar en cuanto a quién fue, cuándo se entró y de dónde vinieron. Ahora, todo sistema funciona en un onion ring, en que es muy difícil encontrar quién fue. Pero sí, los países como Estados Unidos y el Reino Unido lo que están haciendo es generar algunas zonas de persecución en que ellos saben dónde están los ordenadores, dónde están los servidores, etcétera, y han tratado de quitarles las tecnologías cuando no ven a las personas físicas. Entonces ha habido una persecución de recursos y ha habido una persecución en cuanto a personas. De hecho, ahí me voy a adelantar un poquito porque hay una pregunta muy relacionada con lo anterior de Julio Soto, que dice, ¿cuál es la mayor dificultad para actuar coactivamente y coercitivamente contra acciones de ciberataque? Bueno, uno, identificar dónde están los autores, ¿cierto? Que pueden estar en cualquier parte del mundo con un computador y conectado a una red. Hoy día está en todas partes, pero ¿cómo actuar coactivamente? O sea, penalmente, me imagino también, no debe ser, porque hay un tema también de legislación, cómo penalizar a alguien que está, por ejemplo, no sé, podría estar en Timbuktu hackeándote, ¿cierto? O podría, obviamente, no estar su IP verdadero, en el fondo, actuando. Lo que se ha tratado de hacer es que cada mecanismo, cada memorándum de alianza estratégica que ha firmado Chile viene con un representante de la Fiscalía, en que su labor ha sido tratar de solapar la legislación de un país con la de otro país. Y en esto tienes a Interpol y otros organismos a nivel latinoamericano que están tratando de hacer eso. La Organización de Estados Americanos tiene un proyecto que es específicamente sobre esto, y en hacer como que países latinoamericanos que han firmado un tratado puedan hacer investigación de país a país. Y ha sido exitosa. Hay ejemplos que los traigo en el libro, en que varios países, de la mano de, obviamente, de países altamente avanzados en ciberseguridad, han logrado dar con 1, 2 o 3 personas que los ha puesto en la cárcel, etc. Ahora, es lo más difícil de hacer. Como te das cuenta, la conversación en Chile es sobre las revelaciones, sobre la institucionalidad, etc. Pero rara vez he visto algún fiscal hablando de qué medidas se va a tomar, etc. Va mano a mano con la legislación. Tenemos una legislación que es muy alta en cuanto a protección de datos y uso del Internet, pero es menos prolija en cuanto a cómo perseguir la ciberseguridad, y eso pasa en todo Latinoamérica. Ahora vuelvo a la pregunta de Nicolás Soto. Dice, respecto a la gobernanza, ciberseguridad, ¿cuál es el rol de la función de R&D? Research and ¿Cuál es la Development. experiencia comparada al respecto?
Sí, la experiencia es súper buena porque R&D lo lidera México en la región y ellos tienen la peor gobernanza de la ciberseguridad, según lo que ha dicho Oasis, según un poco de mi análisis. Pero es clave, en verdad, un país que avanza en su research y development está creando habilidades duras y blandas para que la gente se proteja aún más y para que tengamos realmente ingenieros en ciberseguridad que puedan instalarse en el mundo público y privado y generar un diálogo. Por ejemplo, Meta, el grupo Facebook, es millonario y por ende genera mecanismos de enseñanza gratis de ciberseguridad a ingenieros de Estados Unidos y de otros países. Ahora, hay toda una cosa, si es que Meta debería estar haciendo eso o no, pero claramente Research and Development es clave y Chile tiene el potencial para hacer Research and Development porque tenemos buenas universidades, el Estado paga por becas y tenemos áreas en que Chile está muy despoblado, entonces tú puedes poner un gran centro de R&D en el sur o en el norte que esté conectado con Latinoamérica. Otra cosa que defiendo en el libro, que es un dato menor, es que los chilenos hablan muy bien inglés, entonces si tú pones algo de R&D en Chile, le va a ir súper bien. Ricardo Cáceres pregunta, con la creación de un Ministerio de Seguridad, tú sabes que está en carpeta eso ya hace bastante tiempo, ¿sería recomendable incluir la ciberseguridad en este nuevo ministerio que está en proyecto en el Congreso o se requiere de un organismo independiente? Tema que también obviamente tocamos. No, yo creo que hay una interpretación de que la ciberseguridad tiende a no ser política y tiende a ser muy técnica. Pero como todo problema de seguridad, hay un escalafón de toma de decisión en que la decisión se vuelve totalmente política. O sea, que nosotros hagamos las líneas 5G con China, pero establezcamos una relación de ciberseguridad con Estados Unidos, son decisiones totalmente políticas y económicas. Entonces yo sería partidario de que la ciberseguridad como un ángulo de la seguridad nacional y pública del país esté dentro de solo un ministerio. Con la analogía de la gobernanza en redes no me refiero a que tiene que haber una serie de organismos que populen la agenda y que sea ingobernable. A lo que nos referimos es que tiene que haber un grupo que puede ser una comunidad selecta que participe dentro de esta agenda de ciberseguridad. Y esa agenda claramente la podría llevar un ministerio. Maximiliano Larraechea te pregunta si ves viable establecer una normativa que rija para todo el aparato público y que regule medidas técnicas y procedimentales más duras para prevenir ciberataques. Según lo que entiendo, no existe una normativa para todo el aparato público. Me refiero a una normativa de ciberseguridad. Él se refiere a una normativa de ciberseguridad, ¿no? Es que los gobiernos y los ministerios no rigen normativas para solo su aparato público, necesitan regir una normativa que sea a nivel nacional y de contexto en que todos nos protejamos nuestra ciberseguridad. Lo que pueden tomar los gobiernos son una serie de medidas mayores que las que podría tener una persona normal en su casa que confía en que el laptop que compró viene con las suficientes medidas de seguridad. Pero los gobiernos no se pueden dar ese privilegio. Los gobiernos tienen que estar a un paso más allá para prevenir ciberataques. Y también hay que generar una normativa de que en inglés se llama cyber awareness, en que todos quienes firmamos un contrato nuevo con cualquier organización tenemos que hacer clases de ciberseguridad, de manejo de datos, de cómo compilar información que pueda ser identificable para cualquier persona. Entonces eso yo creo que falta en Chile, falta una mayor normativa que rija estas instituciones y que los ponga a todos quienes trabajan dentro de ellas a saber que no pueden cliquear en enlaces que no corresponden. Ponte tú en este laptop de mi trabajo en el RUSI no puedo poner en los puertos USB no funcionan, no puedo conectarme a Dropbox ni a nada que yo pueda compartir un documento con alguien que esté compilando información. Entonces esas cosas son cosas menores, pero que estoy seguro que el ataque de Guacamaya se dio gracias a que alguien le dio acceso a estos hackers a la red del EMCO y que puede haber sido fácilmente un phishing. Siguen cayendo preguntas, lo cual muestra el gran interés que hay en lo que estamos conversando.
Pero ahora yo quería retomar un poco la conversación con una pregunta mía, porque tú hablaste de cyber awareness. Hemos hablado de institucionalidad, hemos hablado de legislación, de ministerios, ¿cierto? De gobernanza, pero que quería preguntarte un poco cuál es el rol ese de generar una cultura de ciberseguridad, porque efectivamente no sacamos nada blindando todo el aparato público, si por otro lado la sociedad civil o las distintas instituciones, organizaciones o las personas son vulnerables, o sea, el ataque puede entrar por un lado o por otro lado. Entonces, ¿cuál es la importancia de generar una cultura de ciberseguridad? Tú sabes que ahora vamos a entrar en octubre, es el mes de la ciberseguridad, whatever it means, en Chile, y que viene precedido por un ataque. Quizás eso le va a dar más visibilidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta cultura? Es muy importante, porque la gente del EMCO se puede haber estado conectando desde su celular a ver los correos, cosa que no debió haberse hecho. Podrían haber estado compartiendo información desde laptops que eran de su casa y no los del trabajo. Había información que pudo haber estado guardada en Dropbox, en puertos USB, como ya lo mencioné. Entonces, hay organizaciones claves en que la ciberseguridad debería ser muy, muy, muy importante, pero también va en cuanto a qué sabemos de esto y quiénes en posiciones de decisión pueden decir este es un tema importante. Y yo lo investigué con la trata de personas y el lavado de dinero, y realmente las organizaciones que lideraron esa agenda, que fue la Oficina de Trata de Personas de la Fiscalía y la UAF en estos temas, ellos lograron crear el awareness, ellos lograron crear que la trata de personas está en Chile, que nos afecta, que es invisible, y que lo más probable es que vaya en aumento producto de la exposición del país a las redes de narcotráfico. Entonces, para la ciberseguridad tienes que hacer lo mismo. Ahora la ciberseguridad nos cayó de un día para otro, por todo lo que se liberó, por cómo se infló el tema, por la decisión política del ENCO, por la decisión política del ministro de Defensa, etcétera, de la ministra. Entonces, si en todos estos temas no tenemos una sensibilidad, que es la traducción de la awareness, una sensibilidad para este tema, no lo vamos a lograr. Otros países tienen sensibilidades para otros temas. En México la sensibilidad es para los grupos narcos, la desaparición, el femicidio. En Colombia la sensibilidad es para la guerrilla rural, para el narcotráfico, etc. Entonces, en Chile, que somos un país que, lo que expliqué antes, no tenemos esos problemas, tenemos que dar un paso más allá y tratar de liderar otras agendas, aprovechándonos de que nuestras instituciones aún tienen el capital humano y el espacio para construir algo que en 4 o 5 años más pueda ser una agencia sólida de ciberseguridad. Lo otro, hay muchos ejemplos, como el ejemplo de Estonia. Estonia siempre fue atacado mediante cyber por Rusia desde principios de los 2000, porque Estonia siempre se vio como un país que fluctuaba demasiado hacia la OTAN. ¿Y qué hicieron la gente de Estonia? Crearon el centro de ciberseguridad más avanzado de Europa, que ahora alberga la OTAN, y quien sea que está aprendiendo sobre ciberseguridad en Europa, viaja a Tallinn, se creó el manual de Tallinn, que es un manual de ciberseguridad. Entonces, en Latinoamérica existen estos espacios para que los países tomen las riendas y para que trabajen de forma coordinada. Ahora, había una pregunta que era sobre traumas y algunas cosas que hacen que la autoridad política sea reticente a generar alianzas o a poner a un general en el cibercomando, ¿cierto? Entonces esas son respuestas políticas que se van dando, pero si no hay esta sensibilidad a que un parlamentario pueda decir, está bien que acá tomemos esta decisión, debería ser un civil, lo que sea, no se va a poder avanzar en temas que se entrampan políticamente. Ya nos vamos acercando un poco hacia el final, así que voy a fusionar un poco la pregunta. Y hemos hablado un poco de la ciberseguridad como más en términos de cómo protegernos, pero también hay un tema de las capacidades ofensivas, también cómo podemos responder, ¿cierto? Esto, se trata un poco de la persecución penal, porque es difícil, cómo hacerlo, estos fiscales que tratan de aunar leyes, ¿cierto? Para ver
cómo cubrir este tipo de delitos. Entonces, ¿qué es importante desarrollar así como capacidades defensivas, capacidades ofensivas para responderle? O sea, estoy poniendo una hipótesis, debería haber gente ahora trabajando en tratar de identificar los rostros que están detrás de Guacamaya, tratar de reventarle sus servidores, sus computadores, romper sus redes, etcétera. Esa es una pregunta súper compleja porque Cyber Defense y Cyber Offense se entiende como desde un ámbito militar. Entonces, si tú tienes mecanismos de deterrence hacia China, es porque tienes un poder de Cyber Offense. Entonces, si ellos te van a mandar algo, tú vas a realmente replicar ese ataque fácilmente. Cuando los hackers hacen eso, es muy difícil, y la literatura dice que es muy difícil establecerte como un ente que puede devolver un ataque, porque para esta red es muy fácil desaparecer. Meses antes pudieron haber desaparecido. Entonces, estaríamos gastando recursos de muchas personas muy inteligentes que probablemente deberían estar preocupándose de recibir otro ciberataque en ir detrás de estos de Guacamaya. Lo que ha hecho Chile y otros países de la región es obviamente consultar y llamar al embajador estadounidense y al británico y decirle: necesitamos ayuda, por favor, traigan 2 ingenieros y los vamos a tener en el ministerio por un tiempo y vamos a tratar de dar con quién fue. Ahora es una decisión política de nuevo, porque Estados Unidos y cualquier otro país no tendrían por qué hacer eso. Claramente están traspasando ciertos niveles de soberanía militar y soberanía política de la toma de decisiones del gobierno. Esto tendría que ser autorizado por el Parlamento, etc. Entonces es muy difícil cuando tenemos estos poderes pequeños de ciberseguridad en Latinoamérica, generar suficientes amenazas para que alguien no nos ataque. La solución va por primero tener mayor ciberdefensa y luego establecer mecanismos de ciberataque. Porque si empezamos a establecer mecanismos de ciberataque, vamos a algún día estar propuestos a lanzar ese mecanismo, cuando podemos tener una respuesta que vaya escalando el problema de ciberseguridad. Por ejemplo, los países que fueron atacados no sabemos si pueden haber sido patrocinados por algún ente estatal dentro de Latinoamérica. Perfecto. El grupo Guacamaya claramente podría haber estado, lo digo de forma totalmente hipotética porque no hay datos para esto, pero podría haber estado auspiciado por Caracas, quien tiene una relación con Irán y con Rusia y con China, y sus expertos de ciberseguridad han estado en la región. Pero eso es totalmente hipotético. Entonces, si vamos a descubrir eso, vamos a tener que tener un framework de respuesta para qué es lo que vamos a descubrir. Quedan 2 preguntas y con esto ya diríamos cerrar, porque ya estamos acercándonos a la hora, pero ha sido súper interesante y te agradezco mucho esta conversación. Entonces, voy a lanzarte las 2 preguntas. Una de Víctor Inostroza, que nos había preguntado, pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto a promover la profesionalización y criterios mínimos de formación para las empresas dedicadas a defensa y seguridad, para ser proveedores del Estado? De alguna manera, ahí Unicartagena a Gutiérrez pregunta qué piensan la ciberseguridad israelita y las compañías que ofrecen estos servicios. Son dos preguntas que tienen que ver con empresas proveedoras. De hecho, tú lo mencionaste, es decir, muchas veces son los privados los que van más rápido y son los estados que contratan finalmente estas empresas para protegerse, más que desarrollar sus propios elementos de seguridad. Sí, la pregunta de Víctor es muy buena, porque la mayoría de los estados lo que hace es tener una red de IT que es totalmente privada. Ellos, hay que pensar que quienes podrían ser militares a cargo de redes de tecnologías e información son muy pocos, son literalmente las instituciones que pertenecen bajo el amparo del Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio del Interior, la Cancillería, son totalmente civiles y ellos no tienen nada que ver con la ciberdefensa. Ellos se respaldan en empresas que están dedicadas a proveer estos servidores. Ahora, hay toda y hago el link a la pregunta sobre Israel. Hay toda una conversación geopolítica sobre estas empresas.
¿no? Una de las más conocidas es Kaspersky, que tiene su origen en Rusia, y Kaspersky está prohibida de funcionar en Estados Unidos o prohibida de tener contratos con cualquier ente gubernamental estadounidense por su cercanía con Rusia. Entonces, en Chile, yo te diría que Kaspersky es uno de los grandes proveedores de soluciones en IT y quienes han logrado posicionarse como proveedores de información sobre ciberseguridad también. Ellos generan rankings, generan reportes, etc. Entonces estamos consumiendo información de una empresa que está prohibida en Estados Unidos. Y vuelvo a mencionar que en 2017 firmamos un acuerdo de ciberseguridad. Argentina, Colombia, Brasil, México lo hicieron con Estados Unidos, y Kaspersky funciona en toda Latinoamérica. Entonces hay una preocupación que de nuevo es de carácter político en cuanto a quiénes van a proveernos de seguridad estatal. Claramente, y se linkea con la pregunta de R&D en Chile, si en Chile tuviéramos suficiente desarrollo de investigación y tuviéramos compañías que fueran chilenas, las podríamos vetar de cierta forma para que algunos contratos se mantuvieran dentro de compañías que ya han pasado por cierto filtro para que puedan relacionarse con seguridad y defensa del Estado. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Brasil y en otros países. Y la otra pregunta es respecto a la ciberseguridad de Israel. Claramente Israel es uno de los países que está bien ahí arriba, conjunto con los países anglo, respecto de su ciberseguridad, producto de que están en un hotspot del Medio Oriente, en que hay otros países que también elevan la agenda. Entonces, como tú decías al principio, tenemos una mejora producto del capitalismo, de que tus competidores están invirtiendo en R&D y están constantemente preocupándose qué estás haciendo tú y qué están haciendo tus fuerzas. Ahora, Israel se ha metido en varios problemas porque han vendido sistemas de seguridad que han sido usados políticamente y comprobados que han sido usados políticamente en Panamá, en México, para intervenir a periodistas, etc. Claramente Israel pone un disclaimer en sus tecnologías que dice que solamente pueden ser usadas entre Estados, ¿okay? Pero eso genera otro tipo de preguntas. Si eres socio de Israel, si se sabe que Chile es socio de Israel, probablemente está generando una suspicacia en otros países que saben que podemos usar tecnología que está solamente hecha para atacar a otros estados. Entonces nos estamos armando en forma de ciberofensa y ciberdefensa. Entonces, relacionarnos con no solo Israel, sino que otras tecnologías que vienen con ese disclaimer, manda una señal de que estamos elevando a la ciberseguridad como un posible quinto dominio, que bueno, ya lo es, pero en nuestros países aire, tierra, mar y espacio, y ahora sí estamos madurando la ciberdefensa. Bueno, Carlos, quería transmitirte, estamos sobre la hora, lo cual es bastante largo para nuestro webinar. Generalmente siempre estamos en el orden de los 40-45 minutos, pero fue justamente para darle espacio a las preguntas de la audiencia que fueron muy interesantes. Te transmito las felicitaciones que llegaron por el nivel de tu exposición, de tus apreciaciones. Y antes de cerrar y dejar obviamente a todos muy pendientes del libro de Carlos que sale en diciembre, sobre ciberseguridad y gobernanza en América Latina. Quería preguntarte si quisieras dejar instalada una idea. A mí, por distintas personas o conferencias que he asistido, yo he escuchado desde que básicamente la privacidad en redes o en este mundo digital es una ilusión, o que las empresas básicamente, hay empresas que fueron hackeadas y otras que no saben que fueron hackeadas. O sea, finalmente esa es la diferencia, porque todas de alguna forma lo han sido, o gobiernos, podríamos extrapolar el argumento. ¿Hay alguna idea a fuerza que tú nos quieras dejar instalada con el tema de la ciberseguridad para ya cerrar el webinar? Sí, yo creo que en concientizar a todas las personas que estamos conversando aquí, hay que asociarse y usar servicios que realmente creamos que tienen los estándares de ciberseguridad. A modo personal, yo estoy muy molesto con mi banco porque me manda correos semanales, cuando debería estar prohibido que los bancos te manden correos, porque da espacio a que haya doxing y que otra persona te mande un correo creyendo que es banco, lo que sea. Por favor, clique aquí.
mayor preocupación de los bancos, que suelen mandar más mails diciendo no clique en este link o haga esto, esto, otro. Realmente tenemos que confiar en aparatos, en páginas, en servicios que puedan estar a la altura de la ciberseguridad. Somos humanos y todos dependemos de anhelos por cliquear en cosas que pueden ser gratis, o cómo atravesar algún firewall en algún servicio que tiene que ser pagado, etc. Pero la Internet es un campo muy heterogéneo, en que sí o sí el 75% de las personas que están detrás de los websites está tratando de sacar algo de ti, ya sea tu información. Bueno, no tuvimos tiempo de conversar de Big Data y cómo eso está aumentando la inteligencia artificial, y cómo eso ya es un problema ético para los ejércitos y para los gobiernos, y cómo tomar decisiones. Creo que tampoco conversamos sobre la desinformación, pero mucho está en qué cliqueamos y en qué leemos. Bueno, ya habrá oportunidad nuevamente de conversar estos temas, probablemente en vivo, en nuestro estudio y con tu libro en la mano. Así que, Carlos, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por quienes asistieron a este webinar, que va a quedar obviamente en nuestra página para que accedan nuevamente, o los que no lo vieron puedan verlo, ¿cierto? Gracias, Juan Pablo, y a las preguntas también. Bueno, buen fin de semana y adiós a todos. Nos vemos en un próximo webinar. Estén muy bien. Muchas gracias.